Muy buenas noches. Estamos con Juliet Corredor, especialista en Pedagogía de Derechos Humanos, docente de un colegio distrital de Bogotá. Buenas noches, Juliet. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profesora Juliet, pues vamos a abordar el tema del PAPET. Eh, Me gustaría hacerle algunas preguntas desde su experiencia. La primera de ellas es, las entidades educativas se encargan de comunicarle cuáles son los niños en calidad de desplazamiento forzado y desvinculado. Desafortunadamente, creo que es un vacío que hay en las instituciones educativas, puesto que a esta población la maneja directamente como el área de orientación. Entonces, muchas veces nosotros como docentes de aula nos enteramos de que tenemos población desplazada o reinsertada, es porque a veces llegan unos formatos de auditoría en donde preguntan si hay población desplazada y pues tú tienes que hacer la pregunta. Y ahí es cuando tú te enteras que tienes estudiantes, digamos, que vienen de ese tipo de realidades. Entonces, desafortunadamente no hay como digamos un instructivo como que tú recibes a esas personas y sabes como la condición en la que vienen, ¿no? Vale, la segunda pregunta sería, ¿qué estrategias y herramientas se evidencia en el ámbito educativo para vincular exitosamente a estas personas y mejorar su calidad educativa? Bueno, pues estrategias se necesitan muchas porque es que realmente hay muchos vacíos y todavía existe una estigmatización con estas personas, no solo con las víctimas del desplazamiento, sino con los familiares o reinsertados. Entonces, digamos que una estrategia puede ser vincular a toda la sociedad y quitar como esos estigmas, porque como que es un proceso socialmente fuerte para la persona que viene víctima del desplazamiento, por ejemplo, y llegar a, digamos, a un contexto que definitivamente es muy distinto y que, digamos, es nuevo para nosotros recibir a este tipo de población y para ellos es nuevo llegar e incorporarse, digamos, fácilmente a la nuestra. Entonces yo creo que una de las estrategias es como que haya programas de vinculación y por supuesto que el docente de aula, que al fin de cuentas es el que más trabaja con el estudiante, tenga como más conocimiento sobre cómo hacer más fácil la vinculación de estas personas a nuestros contextos, a nuestra, digamos, a nuestra realidad o a la nueva realidad a la que ellos se tienen que enfrentar. Juliet, desde su punto de vista personal, ¿qué se podría mejorar para que el programa de atención escolar a la población desplazada y desvinculada PAPET fuera más efectivo? Todos tengamos la oportunidad de conocer que o de saber que estos programas existen, como más divulgación, esa es la palabra. Porque definitivamente tú te enteras es ya dentro de tu quehacer docente de que existen algunos programas que favorecen a estas personas y hay programas especiales, ¿no? Para las personas que no solo son víctimas o han sido víctimas de violencia, sino que además hay mucho reinsertado también. Entonces, como que nosotros, por ejemplo, en mi papel de docente, yo desconocía muchas cosas y en mi labor es que he ido aprendiendo como todos los beneficios que ellos tienen. Entonces yo creo que es más como un tema de divulgación para favorecer que todos estemos preparados para conocer estos proyectos y hacer parte efectiva en ellos. ¿Algún proceso que estos niños tengan que realizar para ingresar al sistema educativo o simplemente llegan a matricularse como cualquier otro estudiante? Bueno, según la experiencia que yo tengo, sé que los estudiantes o sea, tienen la prioridad de acceder a cualquier institución educativa pública y que a ellos son sociedad o población prioritaria, es decir, ellos deben tener sí o sí un cupo en una institución y de hecho sé que hay campañas de matrículas en diferentes fechas del año para que estas personas accedan de forma gratuita a la educación. Y también sé que tienen programas de apoyo social, psicosocial, sé que tienen apoyos económicos, subsidios. Entonces, como ellos son prioridad, entonces creo que más que restricciones, les abren las puertas muy fácilmente y no solo a los niños como tal, sino a la población adulta también, que de pronto se había desintegrado
de la educación y quieren retomar, entonces como que les dan facilidad de acceder a la educación pública. Para finalizar la última pregunta, ¿de alguna manera se ve afectada su labor docente al brindarle educación a alumnos que evidencien traumas pues, propios del desplazamiento y la violencia? Bueno, pues más que verme afectada, a veces uno siente que se queda corto, porque hay temas que de pronto tú tocas o mencionas y tocan fibras que de pronto tú desconocías. Como, como yo lo decía en una pregunta anterior, a veces uno desconoce qué tipo de población tiene en su curso. Entonces a veces tú tocas temas y como que llega un momento en el que ellos te hacen preguntas relacionadas porque de cierto modo fueron protagonistas digamos, como de ciertas situaciones. Actualmente, con todo o después de todo el proceso de paz, en los colegios se trabaja y se aborda mucho más el tema de cómo eh, manejar o cómo vincular a este tipo de población. Entonces eso ha facilitado mucho mi trabajo, ¿no? Porque de todas formas, más que dificultar es que a veces tú no sabes cómo abordar ciertas situaciones, sobre todo de tipo social. Entonces, eso es lo que considero que no afecta, pero sí a veces uno se queda corto. Vale, agradezco mucho este espacio. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Bueno, Alex, muchas gracias por tenerme en cuenta.